En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidado con los falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor. Una de las características fundamentales que distingue al buen pastor, del mal pastor, del buen profeta, del mal profeta, de los falsos profetas, es que el falso profeta, el mal maestro, el mal pastor, te introduce por la puerta ancha, por el camino espacioso que lleva a la perdición. En cambio, el buen pastor, el verdadero profeta, te ayuda a meterte por la puerta estrecha, por el camino angosto que te lleva a la vida. El falso profeta va a justificar tu pecado, te va a decir lo que quieres escuchar. El verdadero profeta es ante todo fiel a Dios, a su palabra, a su enseñanza. Y no va a negociar la palabra de Dios por quedar bien con el mundo, con los demás. Dice Jesús de los falsos profetas que son lobos rapaces, es decir, son personas que no buscan almas para Cristo, sino que le roba las almas a Cristo. Las lleva a la perdición. No va en busca de la oveja descarriada, sino que descarría a las ovejas. Y por eso se las arrebata a Cristo. Es un lobo rapaz, inclinado al robo, al hurto. Le roba las ovejas a Cristo porque tiene intereses personales que persigue. No le interesa el bien de la oveja, del rebaño, sino su propio interés. Dice el Señor en el Evangelio que por sus frutos los conoceremos. ¿Cuáles son los verdaderos profetas y los falsos profetas? El falso profeta tiene como fuente de todo lo que hace el pecado. Por eso el Señor habla de las zarzas y los cardos, que simbolizan el pecado. Aquello que está cimentado en el pecado, que tiene como origen, como centro el pecado, pues da malos frutos siempre. Uno de los síntomas que nosotros podemos reconocer de que algo no viene de Dios, aparentemente viene de Dios, parece bueno, parece el camino correcto, pero no lo es una profunda decadencia espiritual. Una profunda decadencia espiritual. Importante reconocer este síntoma, Cuando algo no está cimentado en Dios, en el bien, en lo santo, pero en el pecado hay una profunda decadencia espiritual. Y eso se ve, por ejemplo, en la falta de vocaciones, en la poca asistencia a la Eucaristía. Lo estamos viendo en Alemania, en otros países también. Una profunda decadencia espiritual. En cambio,
Y gracias a Dios también tenemos diócesis ejemplares, obispos ejemplares, que nos dicen que tienen su vida cimentada en Cristo, en Dios. Vemos que hay diócesis que a pesar de este profundo secularismo, siguen teniendo vocaciones. Es una diócesis, una parroquia, una iglesia activa, viva, porque está cimentada en Dios, en la verdad. Ahora hay que hacerse una pregunta, porque el Señor dice en el Evangelio que un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. ¿Es posible que una persona que ha estado arraigada en el pecado por muchos años cambie de vida? Sí, es posible. Es posible. Para Dios no hay nada imposible. De hecho, más o menos lo vemos en la primera lectura, cuando el rey Josías encuentra el libro de la ley. Bueno, lo encuentra el sumo sacerdote en el templo, se lo leen y se rasga las vestiduras y dice, es tiempo de volver a Dios. Y promete acatar todo lo que está contenido en esa ley, en esa alianza. Y empieza una reforma tremenda. Es posible un cambio de vida. Es posible rasgarse las vestiduras, es decir, basta ya de vivir en el pecado. Tengo que empezar a vivir para Dios. Ahora, es verdad que cuando una persona se ha acostumbrado a vivir en el pecado, está tan metida en el pecado, tan metida en la mentira, que va a vivir así el resto de su vida. Lo vemos en el Evangelio también, Por algo Él dice el Señor en el Evangelio hoy que un árbol dañado no puede dar fruto bueno. Es decir, la naturaleza de una persona puede estar tan corrompida que ya no pueda volver al bien, no pueda volver a Dios. El Señor en su tiempo consiguió la conversión de muchos fariseos y maestros de la ley, y escribas, sacerdotes. Consiguió la conversión de muchas personas, pero también se encontró con la dureza de corazón de muchos fariseos, maestros de la ley, escribas, sacerdotes, que no se volvieron a Dios y que llevaron a su culmen la maldad que había en su corazón, matando al Hijo de Dios y no rectificando, no recapacitando. Fueron malos hasta el final. Hay que evitar esta corrupción del alma, esta corrupción de la naturaleza, porque si no la conversión es muy difícil. Se está a tiempo, cuando uno siente remordimiento de conciencia, cuando uno dice, tengo que cambiar, tengo que recapacitar, no puedo seguir así, hay algo que me molesta, allí hay esperanza, allí hay esperanza. Entonces dejarás de ser un árbol malo y empezarás a ser un árbol bueno, porque Dios te cambia tu ser. Pero cuando ya te da igual todo, cuando dices, pues mira, seguiré pecando, esto me da igual, pues es que tu naturaleza se ha corrompido de tal manera que ya le has bloqueado a Dios su acción salvadora en ti. Bueno, vamos a pedirle al Señor que permanezcamos en Él, porque solo así daremos fruto abundante, que nos saque del fango de nuestro pecado, que nos perdone, que nos ayude a dar fruto bueno. Siendo buenos en Él, daremos frutos buenos. Y pidamos al Señor también por los pastores de la Iglesia, para que hagan de Él, de su palabra, el centro de sus vidas, y así puedan dar frutos buenos, abundantes para Dios. Que así sea.